Todo el mundo se rió cuando una pobre viuda compró una mansión abandonada de la mafia por solo $100. Los vecinos bromeaban diciendo que se había echado una maldición encima, ya que, al fin y al cabo, en esa casa habían desaparecido personas y se habían encontrado armas. Pero cuando la mujer abrió una habitación secreta detrás de la pared, lo que vio dentro conmocionó a todo el pueblo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La lluvia había cesado justo antes del amanecer, dejando las calles de Brookhaven cubiertas por un brillo metálico, como si alguien hubiera extendido una lámina de plata sobre el asfalto. El silencio posterior era tan denso que el más leve sonido, una gota, el crujido de una rama, el suspiro del viento entre los cables, parecía un intruso. En ese silencio, una mujer permanecía de pie en los escalones agrietados de un viejo edificio de apartamentos, con un periódico arrugado entre las manos. Su nombre era Lydia Moore, y aquella mañana, aunque no lo sabía aún, iba a cambiar el rumbo de su vida. El aire frío dibujaba pequeñas nubes delante de su boca, mientras leía una y otra vez el mismo anuncio. No era grande ni llamativo, apenas unas líneas al pie de la página de clasificados. Penthouse en venta, grande, barato, urgente. Aquella palabra, urgente, tenía algo de desesperado, de humano. No sabía por qué, pero la conmovió. Lydia llevaba demasiado tiempo sobreviviendo sin rumbo. 2 años atrás, un accidente automovilístico le había arrebatado a su esposo, a su hijo y a su hija en una sola noche. Ella había sobrevivido, pero desde entonces se movía por el mundo como una sombra, un eco de lo que alguna vez fue. Había trabajado en cafeterías, en oficinas, limpiando habitaciones de hotel, siempre mudándose, siempre sola. Su vida se había convertido en una sucesión de finales sin principio. Aquella mañana, sin embargo, algo distinto vibraba en el aire. Tal vez era la luz gris sobre los tejados, o el olor a tierra mojada, o la desesperación silenciosa que la empujaba a cualquier cosa que pudiera significar un cambio. Dobló el periódico con manos temblorosas, marcó el anuncio con un círculo azul y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. No tenía un plan, solo una necesidad. Encontrar algo que le hiciera sentir que aún podía empezar. El trayecto la llevó hacia el lado industrial de la ciudad, una zona que el progreso había olvidado. Las calles se estrechaban entre fábricas abandonadas y almacenes cubiertos de grafitis. Su coche pequeño vibraba sobre el pavimento desigual, y el sonido de las ruedas sobre el agua estancada se mezclaba con el rumor del viento. Cuando por fin detuvo el motor frente a un portón de hierro oxidado, supo que había llegado. Detrás de esas rejas, en medio de un jardín devorado por la maleza, se alzaba la casa. El edificio se elevaba como una criatura dormida, su fachada cubierta de hiedra, las ventanas altas y oscuras, los balcones con barandillas corroídas por el tiempo. Era más un palacio que una casa, pero uno que había olvidado lo que era la vida. Había una belleza extraña en su decadencia, una melancolía que parecía llamarla. Cuando el agente inmobiliario apareció, un hombre pálido, de traje mal ajustado y sonrisa nerviosa, Lydia apenas lo escuchó presentarse. ¿Está segura de que quiere verla por dentro?, le preguntó él como si estuviera ofreciéndole entrar a una tumba. Dicen que está maldita. Perteneció a Domenico Rossini. El nombre le sonó vagamente familiar. El hombre continuó. El rey del barrio norte, mafia, dinero, asesinatos. Cuando desapareció, el Estado confiscó la propiedad. Nadie ha querido comprarla desde entonces. Lydia lo miró a los ojos y respondió con voz tranquila. No creo en maldiciones. Aquella frase pareció inquietarlo. Con un gesto de resignación, el agente abrió el portón, que chirrió como si despertara de un largo sueño. Avanzaron por el camino cubierto de hojas húmedas. El aire olía a piedra, a moho, a tiempo detenido. Al abrir las puertas principales, un soplo de aire viejo escapó de la oscuridad, trayendo consigo el olor de los años acumulados. Lydia cruzó el umbral despacio y lo que vio la dejó sin aliento. El vestíbulo era inmenso. La luz del exterior se filtraba apenas por las rendijas de las contraventanas, creando haces dorados que flotaban en el polvo. El suelo de mármol, resquebrajado pero aún brillante, reflejaba fragmentos de lo que alguna vez había sido esplendor.
Una gran escalera se alzaba hacia un segundo piso sumido en penumbra, y sobre ella colgaba un candelabro de cristal incompleto, con gotas opacas que aún guardaban destellos de antigua luz. El agente hablaba detrás de ella, enumerando medidas, servicios, reparaciones pendientes, pero sus palabras se perdían entre los ecos del lugar. Lidia apenas oía otra cosa que el latido de su propio corazón. Había algo en esa casa que la atraía, una mezcla de tristeza y promesa, como si el edificio entero esperara a que alguien lo escuchara. El techo fue reparado hace un año, murmuró el hombre nervioso. La plomería funciona, el ascensor no. Necesita electricidad nueva y, bueno, hay zonas selladas por seguridad. Pero el ayuntamiento está desesperado por venderla. Si cubre los impuestos atrasados, la propiedad es suya. Ella se giró lentamente. ¿Cuánto? Él sonrió con cierta incredulidad. $100, más los papeles. Es un regalo, aunque algunos dirían que es una maldición. Lidia recorrió el salón una vez más con la mirada. Las paredes agrietadas, las molduras doradas medio borradas, las sombras que se movían con la respiración del viento. Todo en ese lugar hablaba de un pasado perdido, de una grandeza que había sido destruida y olvidada. Sintió que algo dentro de ella, esa parte que se había marchitado tras la tragedia, despertaba, apenas un poco. «Lo tomaré», dijo sin dudar. El agente la observó en silencio, sin entender si estaba loca o valiente. Quizás ambas cosas. 2 semanas después, Lidia regresó a la casa con una maleta pequeña y 2 niños de ojos enormes. Eran Jonah y Mae, los gemelos que había empezado a acoger hacía unos meses a través de un programa comunitario. No eran su sangre, pero algo en ellos le recordaba lo que había perdido. La ternura, la curiosidad, la necesidad de un hogar. Llegaron al atardecer cuando la luz anaranjada del sol caía sobre las paredes cubiertas de hiedra, y el aire olía a hojas húmedas. El portón se abrió con un gemido metálico, y los neumáticos crujieron sobre la grava. El niño mirando por la ventana susurró: «Es enorme». Su hermana apretó la mano contra el cristal y dijo en voz baja: «Parece triste». Lidia le sonrió con suavidad. «Entonces lo haremos feliz otra vez». El silencio los envolvió al entrar. Cada paso levantaba una nube de polvo que flotaba en el aire como ceniza. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían fantasmas inmóviles, esperando a que alguien los recordara. En algún lugar, el agua goteaba con un ritmo constante. Jonah y Mae se aferraron a su abrigo mientras ella recorría las habitaciones, abriendo contraventanas, dejando entrar los últimos rayos del día. En el salón principal encontró un piano con teclas amarillentas, un espejo roto que devolvía su reflejo en fragmentos y una chimenea llena de ceniza. Pasó la mano por una mesa, dejando una línea limpia sobre la superficie cubierta de polvo. No sintió miedo, solo una melancolía profunda. Allí, entre las ruinas de otro tiempo, algo le habló sin palabras. «No me abandones también». Esa noche durmieron juntos en el suelo de la biblioteca. Lidia encendió un fuego pequeño en la chimenea, y el resplandor danzante llenó las paredes de sombras cálidas. Los niños se durmieron rápido, agotados. Ella permaneció despierta largo rato, escuchando el murmullo del viento a través de las rendijas, el crujido de la madera que parecía respirar. Había un ritmo en el silencio del lugar, un pulso leve, casi humano. Miró el techo, donde los dibujos desvaídos de enredaderas parecían extenderse en la penumbra, y pensó en lo improbable de todo aquello. Había llegado buscando un refugio, y sin entender por qué, sentía que el refugio la había estado esperando. Cerca del amanecer, se levantó sin hacer ruido. Caminó descalza por el corredor, siguiendo la luz azulada de la luna que se colaba por las ventanas altas. Cada paso resonaba con un eco suave. Al llegar a la escalera principal, se detuvo. La barandilla de madera estaba fría bajo sus dedos. Durante un segundo creyó ver, reflejado en el cristal de una puerta, el movimiento de una sombra detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Solo el aire inmóvil y el perfume leve de flores secas. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña emoción, como si el pasado mismo la hubiera mirado por un instante. Se quedó allí, observando el vacío del vestíbulo, y murmuró, apenas audible: «Estamos en casa». La frase flotó en el aire,
repitiéndose en los ecos de la escalera. Afuera, el cielo empezaba a clarear. Desde la calle desierta, la fachada del viejo palacio parecía respirar otra vez. En las ventanas, por primera vez en muchos años, una débil luz titiló como un corazón que vuelve a latir. Cuando el sol finalmente asomó por encima de los tejados, Lidia salió a la terraza. La ciudad se extendía bajo una neblina plateada, y el aire olía a metal y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito, aunque no pudiera nombrarlo todavía. No sabía que la decisión de cruzar ese umbral no solo cambiaría su vida, sino que desenterraría una historia dormida bajo décadas de miedo y silencio. Dentro, la casa exhaló un suspiro que solo ella pudo oír, como si le diera la bienvenida. Y así comenzó todo. El amanecer en Brookhaven llegó cubierto por una niebla espesa que difuminaba los contornos de los edificios, como si el mundo aún no hubiera decidido despertar. Dentro de la vieja mansión Rossini, el silencio era tan profundo que cada crujido del suelo sonaba como una palabra. Lidia abrió los ojos antes que los niños, con el cuerpo entumecido y la mente llena de pensamientos dispersos. Durante un momento, no recordó dónde estaba. Solo vio el techo alto, la sombra de los estantes, el brillo mortecino del fuego ya consumido. Luego la memoria regresó. La casa, la compra, los rumores. Se incorporó despacio y se envolvió en una manta. En el suelo, Jonah y May dormían, acurrucados el uno junto al otro, respirando de forma tranquila. Por primera vez en años, Lidia no sintió el peso de la pérdida al despertar. Había algo en aquel lugar, en su inmensidad silenciosa, en su decadencia casi majestuosa, que la hacía sentir útil otra vez. Salió al pasillo y abrió una ventana. La bruma entró con olor a tierra húmeda. Afuera el jardín se extendía como un mar de maleza. Las hojas brillaban por el rocío, y los restos de una fuente cubierta de musgo emergían entre la hierba. En la distancia se oía el murmullo leve del tráfico urbano, recordándole que el mundo seguía existiendo más allá de esos muros. Volvió a mirar hacia el interior y pensó que, si la casa había sobrevivido a tanto abandono, ella también podría sobrevivir. Esa mañana comenzó el lento proceso de devolverle la vida a aquel gigante dormido. Los niños se despertaron asustados por un ruido en el ático, quizás una paloma atrapada o el viento, y Lidia tuvo que calmarlos con una sonrisa. Encendió la vieja estufa de la cocina, que protestó con un gemido metálico antes de ceder a las llamas. El olor a gas y a pan tostado llenó la estancia, mezclándose con el aroma antiguo de la madera. Durante el desayuno, Jonah preguntó si podían explorar las otras habitaciones. «Con cuidado», dijo Lidia, y sin separarse mucho. Los ojos del niño brillaron con curiosidad. Mae, en cambio, parecía más cautelosa. Era la más sensible, la que escuchaba cosas que otros no escuchaban, y desde la primera noche había dicho que la casa hablaba bajito cuando todos dormían. El día transcurrió entre polvo, agua y cansancio. Lidia encontró un viejo cubo y comenzó a fregar el suelo del vestíbulo, quitando capas de mugre que parecían siglos de olvido. Cada baldosa recuperaba poco a poco su color, y debajo del polvo apareció el dibujo de un mosaico en tonos azules y dorados. Jonah ayudaba arrastrando los trapos mojados, mientras Mae se encargaba de limpiar los marcos de las ventanas. Por momentos, entre la luz del sol que entraba por las rendijas, la mansión parecía menos un sepulcro y más un cuerpo que respiraba. Al mediodía, Lidia bajó al pueblo a comprar provisiones. Caminó hasta la tienda más cercana, una pequeña ferretería que también vendía alimentos. Al entrar, el sonido de la campanita sobre la puerta hizo que todos los presentes levantaran la vista. El joven detrás del mostrador la observó con una mezcla de curiosidad y diversión. «Usted es la señora que compró la casa Rossini, ¿verdad?», dijo mientras comenzaba a registrar sus compras. Lidia asintió sin levantar la mirada. «Dicen que ahí dentro todavía se oyen pasos por las noches. Algunos aseguran que Rossini enterró dinero en el sótano, otros que enterró cuerpos». Varias risas se escaparon de los clientes que esperaban detrás de ella. Una mujer mayor murmuró algo sobre gente que no aprende y maldiciones que se heredan. Lidia respiró hondo, pagó y salió sin decir palabra. El aire de afuera, aunque frío, le pareció más limpio. De regreso a la casa notó que 2 adolescentes estaban en la verja,
con sus teléfonos levantados. Uno grababa mientras el otro imitaba con voz de ultratumba. ¿Hay alguien ahí, señora Rossini? Cuando ella pasó junto al portón, fingieron no verla, pero sus risas resonaron detrás de ella como un eco cruel. Durante un instante sintió la vieja punzada del pasado, la sensación de ser observada con lástima o burla. Pero la casa se alzó ante ella, firme, silenciosa, y eso bastó para devolverle el equilibrio. Abrió la puerta, cerró con el cerrojo y dejó las bolsas sobre el suelo. Los niños corrían por el pasillo superior y sus pasos hacían crujir las tablas del suelo. «¡Mamá, ven a ver esto!». La voz de Jonah bajaba desde lo alto. Lidia subió las escaleras, limpiándose las manos en el delantal. En uno de los cuartos encontraron un armario lleno de polvo y detrás de él, una grieta por donde se colaba la luz del exterior. Mae sostenía una caja de cartón cubierta con una tela. Dentro había viejas fotografías, retratos en blanco y negro, una boda, una familia sonriendo en un jardín que se parecía al de abajo. En casi todas aparecía el mismo hombre, de rostro fuerte y mirada serena. Domenico Rossini. Lidia se sentó en el borde de la cama cubierta de sábanas y observó aquellas imágenes. No era el monstruo de las leyendas locales. En las fotos parecía humano, incluso tierno. En una sostenía a una niña pequeña que reía con los brazos abiertos. En otra miraba a su esposa con una expresión que parecía amor verdadero. Aquella noche, mientras los niños dormían, Lidia encendió un fuego en la biblioteca y colocó las fotografías sobre la mesa. Las observó una por una, tratando de leer lo que había detrás de las sonrisas. Pensó en los rumores, asesinatos, dinero, corrupción. Pero ¿y si la verdad era más compleja? ¿Y si aquel hombre había sido tanto víctima como verdugo? Recordó las palabras del agente inmobiliario. Enterró sus pecados en esas paredes. Tal vez no solo los pecados, tal vez también algo más. El reloj del salón dio las 11 con un sonido hueco. Afuera, el viento golpeaba los postigos y la casa respondía con gemidos suaves. El fuego proyectaba sombras sobre los muros, y por un momento Lidia creyó ver el reflejo de una figura moverse junto a la puerta. No sintió miedo. Se acercó despacio y susurró: «Si tienes algo que decirme, lo escucharé». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Luego un chasquido de la madera en el techo rompió el encanto. A la mañana siguiente, el sol entró con fuerza por las ventanas que había logrado limpiar. Lidia abrió las cortinas del vestíbulo y el aire se llenó de polvo dorado. Por primera vez el lugar no olía a encierro. Jonah y Mae corrían alrededor del piano, tocando las teclas rotas que producían sonidos torpes. Lidia se detuvo un instante a observarlos, con una sonrisa involuntaria. La vida, pensó, había regresado. Sin embargo, en el pueblo los murmullos continuaban. Un periodista local publicó una nota breve titulada «¿Valentía o locura? Viuda ocupa mansión de Rossini». El artículo la describía como una mujer inestable, obsesionada con fantasmas del pasado. Alguien dejó un recorte del periódico en su buzón. Ella lo leyó una vez, lo dobló y lo arrojó al fuego. No dijo nada a los niños, pero esa noche, cuando el viento soplaba entre las rendijas, sintió que la casa misma se estremecía, como si también se indignara. Con el paso de los días, Lidia empezó a notar ciertos detalles que no podía explicar del todo. Algunas habitaciones permanecían más frías que otras, incluso con el fuego encendido. En una ocasión, al limpiar la cocina, encontró pequeñas huellas en el polvo del suelo, huellas que parecían de pies descalzos y diminutos. Siguió el rastro hasta la despensa, pero no había nada. Mae se negó a dormir sola después de eso. «El niño de las escaleras», dijo una noche medio dormida. Lidia la abrazó sin corregirla. A veces los niños captan lo que los adultos prefieren ignorar. Sin embargo, el miedo nunca la dominó. Lo que la impulsaba no era la curiosidad morbosa, sino la necesidad de comprender. Había algo en aquellas paredes que pedía redención, no venganza. Cada clavo que clavaba, cada ventana que abría, cada mueble que desempolvaba, era un acto de desafío contra la ruina. La gente podía reír, pero ella sabía que un lugar podía sanar si alguien se atrevía a creer en él. Una tarde lluviosa encontró, en un cajón del despacho, un pequeño álbum de cuero con letras doradas en la tapa.
Dentro había recortes de periódicos antiguos, cartas y un recibo de una donación a un orfanato fechado en 1958. En una de las cartas, escrita en tinta casi borrada, se leía: «Para los niños que no tienen nombre ni hogar, que encuentren aquí lo que el mundo les negó». No había firma, pero Lidia supo que era de Rossini. Se recostó en la silla, con el corazón acelerado. Aquel hombre que el pueblo llamaba asesino había dejado palabras de compasión. ¿Era posible que todo lo que se decía sobre él fuera una mentira convenientemente repetida? El crepúsculo cayó con un tono violeta sobre la casa. El viento traía el olor del mar cercano y hacía que las cortinas se movieran como si respiraran. Lidia cerró los postigos y subió a acostar a los niños. Jonah dormía enseguida, pero Mae la miró con los ojos abiertos. «¿Por qué la gente se ríe de nosotros?», preguntó. Lidia acarició su cabello. «Porque no entienden lo que hacemos. Y las personas, cuando no entienden, prefieren reírse antes que mirar con el corazón». Mae asintió lentamente y se acurrucó contra ella. «Entonces, ¿la casa se pondrá feliz otra vez?». «Sí, cariño, solo necesita que la escuchen». Esa noche, cuando el sueño la vencía, Lidia pensó en las fotografías, en las cartas, en el eco lejano de las risas del pueblo. Todo se mezclaba en su mente como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaban a armar. Afuera, la lluvia volvió a caer, golpeando los cristales con un ritmo sereno. En el piso inferior, el fuego chisporroteaba débilmente. Y por primera vez desde que llegó, el silencio de la casa no le pareció vacío, sino expectante, como si aguardara el siguiente paso. No sabía que el siguiente paso la llevaría más allá de los rumores y de las sombras, hacia un descubrimiento que transformaría su propia vida. Pero por ahora, en medio del resplandor del fuego y el murmullo de la lluvia, la viuda de Brookhaven se permitió un instante de paz. El mundo podía reírse todo lo que quisiera. Dentro de aquellas paredes, por fin, alguien estaba escuchando. El invierno llegó sin aviso, envolviendo a Brookhaven en un velo de aire frío que hacía que las ramas de los árboles crujieran bajo el peso de la escarcha. En el interior de la mansión Rossini, el silencio del amanecer era interrumpido por el suave crepitar del fuego que Lidia encendía cada mañana en la chimenea. Las paredes respiraban un poco más cálidas y el olor a madera quemada se mezclaba con el perfume tenue del café. Habían pasado ya varias semanas desde que ella y los niños se habían instalado definitivamente, y poco a poco la casa parecía aceptar su presencia. Los sonidos que antes parecían inquietantes se habían vuelto familiares. El gemido de los tablones al pisar, el susurro del viento colándose por los marcos de las ventanas, el goteo constante de una cañería vieja. A su manera, la casa había dejado de ser un extraño monstruo dormido y se había transformado en un cuerpo vivo que acompañaba sus días. Cada jornada comenzaba con el mismo ritual. Lidia abría las persianas del gran salón y dejaba que la luz invernal entrara en ráfagas de oro pálido, iluminando los mosaicos que había descubierto bajo la suciedad. Jonah y Mae se habían convertido en sus pequeños ayudantes, explorando con linternas los pasillos donde el polvo aún dormía sobre los muebles. Había algo reconfortante en aquel trabajo silencioso, una sensación de propósito, de estar reconstruyendo no solo la casa, sino también las partes de sí misma que el dolor había dejado vacías. A pesar del progreso, el pueblo seguía observándola con una mezcla de curiosidad y desdén. Algunos la saludaban por compromiso cuando bajaba a la tienda, otros se apartaban fingiendo no verla. Lidia había aprendido a no escuchar. Había comprendido que las risas y los rumores pertenecían a la gente que no se atrevía a mirar de frente su propio miedo. Dentro de los muros del antiguo palacio, ella encontraba una calma que ningún comentario podía arrebatarle. Una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y el aire del exterior traía un olor a nieve, Lidia decidió limpiar el pasillo del segundo piso. Era una zona que había evitado hasta entonces, porque los pisos eran inestables y las ventanas estaban cubiertas de gruesas capas de polvo. Subió con una linterna y una cubeta de agua, dispuesta a enfrentarse con las telarañas y los recuerdos. Jonah la seguía de cerca, con una escoba más grande que él, mientras Mae observaba desde la puerta, reacia a entrar. «¿Por qué no bajan un poco al jardín?»,
les dijo Lidia sonriendo. Solo voy a limpiar aquí y luego cenamos. Pero Jonah insistió en quedarse. Había algo en ese corredor que lo intrigaba. Mientras su madre fregaba el suelo, él recorrió las paredes con los dedos, palpando las grietas, las zonas donde la pintura se había desprendido. Fue entonces cuando notó algo extraño. En un punto, justo detrás de un mueble pesado de roble, el empapelado era más claro, más nuevo que el resto, y la textura bajo la superficie parecía distinta. «Mamá, mira esto», dijo señalando el lugar. Lidia se acercó, secándose las manos. Observó con atención. En efecto, el patrón del papel no coincidía con el del resto del muro. Y cuando golpeó suavemente con los nudillos, el sonido que respondió no fue el sordo eco del ladrillo, sino un retumbo hueco, como si detrás se escondiera un espacio vacío. Se miraron en silencio. En el aire flotaba una curiosidad reverente. El mueble que cubría la pared era enorme y estaba cubierto de polvo, pero entre los tres lograron moverlo. El roce de la madera sobre el suelo hizo temblar la habitación. Detrás apareció un rectángulo de ladrillos más recientes, dispuestos con torpeza. El color del cemento era distinto, más claro, como si alguien hubiera intentado ocultar la reparación. Lidia pasó la palma por encima y notó un relieve apenas perceptible, el borde de una antigua abertura. El corazón le latía con fuerza. No sabía si era miedo o emoción, pero una sensación de destino se apoderó de ella. Bajó al sótano a buscar una pequeña masa que había encontrado días atrás y regresó decidida. Con cada golpe, el eco retumbaba por el pasillo como un tambor que despertaba al pasado. Los niños observaban en silencio, sus ojos redondos y expectantes. El polvo se levantaba en nubes que brillaban a la luz de la linterna. Después de varios minutos, un ladrillo cedió y cayó, revelando una oscuridad más densa que la de la noche. Dentro, algo brilló. Lidia introdujo la mano y tocó metal. Era frío y áspero, cubierto de óxido. Con cuidado retiró los últimos restos del ladrillo hasta que pudo sacar el objeto. Se trataba de una caja de hierro, pesada y sellada con un candado corroído. El peso del objeto era desproporcionado a su tamaño, como si contuviera algo que el tiempo no había querido soltar. La llevaron a la mesa del comedor y la dejaron allí, cubierta de polvo. La casa entera parecía contener el aliento. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Lidia volvió sola. Encendió una lámpara de queroseno, que arrojó una luz temblorosa sobre la superficie de la caja. Usó un cincel y un martillo para romper el candado. El metal cedió con un gemido, y la tapa se abrió lentamente, como si el objeto mismo se resistiera a revelar su secreto. Dentro no había joyas ni dinero, como podría haber esperado cualquiera que creyera en las leyendas. Solo papeles, fotografías y un cuaderno pequeño con una cinta de cuero que lo mantenía cerrado. Lidia se quedó mirándolo, con las manos temblorosas. En la tapa, grabadas con tinta desvaída, había 3 palabras: para los que nunca sabrán la verdad. Se sentó frente al fuego y comenzó a leer. Las páginas estaban amarillentas, la letra inclinada hacia la derecha, firme y elegante. Las primeras líneas eran breves, casi confesionales. He cometido muchos errores. Algunos fueron necesarios, otros imperdonables. Pero antes de desaparecer, debo dejar testimonio de lo que intenté hacer. Lidia pasó la página y a medida que avanzaba, la voz de Domenico Rossini comenzó a tomar forma en su mente. Escribía sobre un mundo que había construido con dinero sucio, con sangre y miedo. Hablaba de traiciones, de acuerdos sellados con whisky y amenazas. Pero también, a medida que el relato se desarrollaba, aparecía otra voz, la de un hombre cansado, asqueado de sí mismo, que buscaba una forma de enmendar lo que había destruido. He usado mi fortuna para dominar, decía, pero también para proteger. Ahora solo quiero redimir. Si me permiten un acto de justicia antes del fin, que sea este: devolver la luz a donde solo quedó sombra. Lidia leía sin detenerse, atrapada por el tono de desesperación contenido en las palabras. Había fragmentos dirigidos a su esposa, a su hija Giulia, a un proyecto que llamaba Casa di Luce, la Casa de Luz, un lugar destinado a acoger a los niños huérfanos del barrio que su propia red criminal había dañado. He mandado construir los planos en secreto, continuaba el diario.
He escondido el dinero lejos de los hombres que me traicionarían. Si me matan, quizás alguien encuentre esto y comprenda que intenté dejar algo limpio detrás. Al llegar a las últimas páginas, la escritura se volvía irregular, temblorosa. No me dejarán marchar. Saben que quiero disolver todo, pero debo hacerlo. Que esta casa, algún día, sirva para algo más que para guardar el miedo. La última frase estaba incompleta, como si el escritor hubiera sido interrumpido. Lidia cerró el cuaderno con lentitud, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. Durante horas permaneció inmóvil, observando las fotografías que acompañaban los documentos. Un hombre abrazando a su familia, una niña jugando entre rosales, una mujer de ojos melancólicos. No había rastro de monstruo en aquellos rostros, solo humanidad, amor, pérdida. A medida que el fuego se consumía, una certeza se formó en su interior. La casa no estaba maldita por lo que contenía, sino por lo que el mundo había querido olvidar. Cuando amaneció, el suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo y ceniza. Lidia se levantó con los ojos enrojecidos y el corazón encendido de propósito. Guardó cuidadosamente el cuaderno y las cartas en una caja limpia, y la colocó sobre la repisa de la chimenea. Cuando los niños bajaron, los esperaban el olor del café y el silencio solemne de su madre. «¿Qué había dentro de la caja?», preguntó Jonah. «Verdad», respondió ella con una sonrisa leve, «y un recuerdo de que incluso los peores hombres pueden querer hacer el bien antes de desaparecer». Ese día, la casa le pareció distinta. La luz entraba más clara por las ventanas y el aire parecía menos denso. A veces, al pasar por el pasillo, donde había encontrado la pared sellada, creía escuchar un murmullo leve, como un suspiro de alivio. Por la noche, antes de dormir, encendió una vela junto a la caja y se quedó observando cómo la llama proyectaba sombras sobre el muro recién descubierto. Sintió que había dado un primer paso hacia algo que no podía nombrar, pero que intuía justo más allá de lo visible. La historia de Domenico Rossini, escrita en esas páginas descoloridas, se entrelazaba con la suya. Ambos habían perdido, ambos buscaban una forma de empezar de nuevo. Esa noche, cuando el viento soplaba fuerte contra las ventanas, Lidia no sintió miedo. Se recostó junto al fuego y susurró al aire: «No estamos solos, y no todo lo que está enterrado merece olvido». En la oscuridad, el sonido del fuego fue su única respuesta, pero en él creyó oír algo más. Una nota breve, casi musical, como si un piano lejano hubiera vuelto a sonar después de muchos años de silencio. La nieve cayó durante toda la noche, silenciosa y densa, cubriendo Brookhaven con una capa de blancura que apagó hasta los sonidos más cotidianos. Cuando Lidia abrió las cortinas aquella mañana, el jardín se extendía ante sus ojos como un campo virgen, sin huellas, sin pasado. El aire frío se coló por las rendijas de las ventanas, haciendo que el fuego de la chimenea crepitara con más fuerza. La casa, envuelta en ese silencio blanco, parecía otra vez suspendida en el tiempo. Desde la noche en que había descubierto el diario de Domenico Rossini, todo había cambiado. Ya no veía la mansión como una reliquia oscura del crimen, sino como una promesa rota que aguardaba ser reparada. Las palabras del hombre muerto aún resonaban en su mente. «Si desaparezco, sabrán que no he huido. He ido a enfrentarme a mi destino». A medida que pasaban los días, Lidia se había dedicado a ordenar los documentos hallados en la caja. Algunos eran simples recibos o cartas familiares, pero otros hablaban del proyecto que Rossini había llamado Casa di Luce. Había planos rudimentarios, listados de materiales, nombres de constructores y, en una esquina, un croquis de la propia mansión con anotaciones escritas a mano. Había flechas, números, pequeñas marcas que parecían señalar lugares dentro de la casa. Una de ellas estaba junto a la palabra estudio. Aquella anotación no le dio paz. Durante varias noches, mientras los niños dormían, Lidia recorría los pasillos con una linterna, buscando en el estudio cualquier pista que diera sentido a ese símbolo. Era una habitación grande, con estanterías vacías y un ventanal que daba al jardín trasero. Había pasado horas limpiando allí semanas antes, pero ahora, al observar con más atención, notó algo que antes se le había escapado. Una zona del zócalo, junto a la pared norte,
tenía un tono diferente de madera. Al agacharse y golpearla con los nudillos, el sonido fue hueco, inconfundible. El corazón le latió con fuerza. Llamó a Jonah y Mae, que estaban en el pasillo jugando con una linterna. «Venid un momento», dijo. Los tres se reunieron frente a la pared. Lidia pasó la mano por la moldura, buscando algún resorte, hasta que notó un ligero desnivel. Tiró con cuidado y el panel se movió unos milímetros, dejando ver un borde metálico. Jonah, con los ojos abiertos de par en par, exclamó: «Es una puerta». Y lo era. Incrustada en la pared, oculta tras la madera, había una caja fuerte cuadrada, antigua, con una manija de hierro y un dial sin números visibles. El polvo y la herrumbre cubrían su superficie, pero las letras grabadas aún se distinguían. Rossini & Co., 1957. Lidia se quedó inmóvil un momento. Era como si la casa hubiera decidido confiarle otro de sus secretos. «¿Qué crees que hay dentro?», preguntó Mae con voz casi de susurro. «Solo hay una forma de saberlo», respondió Lidia, aunque en realidad no sabía si tenía el valor suficiente. Esa noche esperó a que los niños se durmieran. El reloj del vestíbulo dio las 11 y la casa, cubierta por el manto de nieve, parecía un sueño detenido. Encendió una lámpara y volvió al estudio. El metal de la caja reflejaba la luz en destellos anaranjados. Pasó los dedos por el dial. Las marcas estaban borradas por el tiempo, pero aún se sentían bajo la yema. Intentó girarlo, escuchando con atención los clics secos del mecanismo. Contó los giros, probó combinaciones al azar, como si el azar pudiera ser su aliado, pero el cerrojo permanecía firme, impenetrable. Frustrada, apoyó la frente en la fría superficie. Pensó en Rossini, en su vida doble, en los enemigos que lo habían perseguido. Aquella caja no era un simple contenedor, era una declaración. Quizás allí dentro estuviera la prueba definitiva de lo que el hombre había querido redimir. Cerró los ojos y recordó los números y fechas que había leído en el diario. Nombres, aniversarios, años. De pronto, un detalle se impuso con claridad. En una de las cartas había encontrado una nota de cumpleaños. Julia cumple 7 el 14 de marzo. Ese número se repetía en varios lugares, como una sombra. 14 de marzo, murmuró. Tomó aire y comenzó a girar el dial con cuidado. 3 giros hacia la derecha, 1 hacia la izquierda, y finalmente otro hacia la derecha. Hubo un silencio, luego un clic seco, tan leve que apenas se oyó. El corazón de Lidia se detuvo un instante. Giró la manija, y la puerta de la caja se abrió con un chirrido lento. Dentro, la oscuridad parecía más espesa que la de la habitación. Sacó una vela de la lámpara y la acercó. Lo primero que vio fueron papeles cuidadosamente envueltos en tela, atados con una cinta descolorida. Debajo, un pequeño cofre de metal, y sobre él, una cruz de plata ennegrecida por el tiempo. La tocó con los dedos. Era fría, pesada. La colocó con cuidado sobre la mesa y desenrolló los documentos. Eran escrituras, contratos, recibos bancarios. En el encabezado se leía Fondo Casa di Luce, 1961. Las cifras que aparecían en las hojas la dejaron sin aliento. Eran sumas enormes, depositadas en cuentas a nombre del proyecto, nunca retiradas. En la última página había una carta dirigida al custodio del hogar Rossini. Con manos temblorosas la leyó. Si estas palabras llegan a alguien después de mi muerte, ruego que entienda que este dinero no me pertenece. Fue ganado con errores, y solo puede limpiarse si se convierte en refugio para los inocentes. Que esta casa sirva algún día como faro para quienes no tienen dónde dormir. No permitas que el nombre Rossini muera en la vergüenza. Devuélvele su luz. Lidia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había sospechado se confirmaba. No se trataba de un asesino guardando botines de oro, sino de un hombre intentando dejar algo puro detrás de su sombra. Miró la cruz sobre la mesa, y durante un segundo le pareció que el fuego de la vela brillaba con una intensidad extraña, como si la casa misma aprobara su descubrimiento. Pasó el resto de la noche leyendo cada documento, ordenando los papeles, intentando comprender el alcance de lo que había encontrado. Si las cuentas aún existían, si los fondos no habían sido reclamados,
Tal vez podría recuperarlos y cumplir el propósito de Rossini, pero para eso necesitaría ayuda, y ayuda significaba volver a enfrentarse al mundo exterior, a las miradas de sospecha, a los burócratas que jamás creerían la historia de una viuda y una caja olvidada durante décadas. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Jonah entró frotándose los ojos. La encontró sentada junto al escritorio, rodeada de papeles, con la mirada fija en un punto invisible. ¿No dormiste?, preguntó el niño acercándose. Encontré algo importante, respondió ella con voz suave. Algo que podría cambiarlo todo. El pequeño miró la caja abierta. ¿Es un tesoro?, Lidia sonrió. De alguna forma sí, pero no es oro. Es una promesa. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Lidia bajó al pueblo y llamó desde la cabina telefónica de la esquina. Tenía entre las manos una hoja con el nombre de un abogado que había trabajado en la ciudad hacía décadas. Howard Caldwell, así se llamaba. Había visto su firma en algunos de los documentos. Cuando él contestó, su voz sonó vieja, seca, sorprendida. «¿Dice que encontró papeles del fondo Rossini?», repitió incrédulo. «Sí, documentos originales, sellos bancarios, cartas firmadas por él mismo. No busco dinero para mí, solo quiero cumplir lo que planeo». Del otro lado del teléfono hubo un silencio prolongado. Finalmente, el hombre habló con un tono que mezclaba curiosidad y advertencia. «Si lo que dice es cierto, señora Moore, acaba de despertar fantasmas que la ciudad prefería dejar enterrados». «Ya lo sé», respondió ella, «pero los fantasmas merecen descanso, no olvido». Concertaron una cita para el día siguiente. Cuando colgó, el aire de la cabina le pareció más frío. Por un instante pensó en las cartas amenazantes que había oído mencionar en el diario de Rossini. Los hombres que lo traicionaron aún podrían tener herederos, y si supieran lo que ella había descubierto, intentarían impedirlo. Sin embargo, el miedo no la detuvo. Había aprendido que la valentía no consistía en no temer, sino en seguir adelante a pesar del miedo. El encuentro con Caldwell tuvo lugar en una oficina modesta del centro. El abogado era un anciano de rostro severo y mirada aguda. Cuando Lidia colocó los documentos sobre su escritorio, él los examinó en silencio, usando una lupa. Pasaron varios minutos antes de que hablara. «Estos papeles son auténticos», dijo finalmente. «Y si las cuentas que mencionan no fueron disueltas, el fondo aún podría existir, congelado en algún banco estatal. Pero será difícil, muy difícil. La gente poderosa no quiere recordar a Rossini». «No me importa lo que quieran», replicó ella. «No vine a pedir favores, sino a continuar lo que él empezó». El anciano la observó con detenimiento, como si quisiera medir la verdad de sus palabras. Luego asintió lentamente. «Tenía una hija, ¿sabe? Julia. Nunca se supo qué fue de ella. Quizás usted está aquí porque alguien debía volver a encender la luz. Cuando regresó a casa esa tarde, la nieve comenzaba a derretirse. La mansión se alzaba frente al cielo gris como una fortaleza herida pero viva. Al cruzar el portón, una sensación de pertenencia la envolvió. Ya no se sentía huésped, sino guardiana. Entró al estudio, miró la caja abierta en el muro y con un gesto solemne colocó la cruz de plata en la repisa, junto al diario. Esa noche durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. No hubo susurros ni sombras inquietas, solo el rumor del viento rozando los ventanales. En sueños, escuchó una voz masculina, cálida y serena, que decía, «Gracias». Cuando despertó, el fuego aún ardía y el aire olía a cera derretida y a esperanza. Había dado con el corazón oculto del pasado, pero no imaginaba que al abrir aquella caja, no solo había liberado el secreto de un hombre, sino también una cadena de consecuencias que pondrían a prueba su propia fuerza. Afuera, entre los árboles cubiertos de nieve, una silueta se movía lentamente, observando la casa desde lejos, como si el pasado, al fin, hubiera encontrado el camino de regreso. El invierno empezó a retirarse poco a poco, como un huésped cansado que comprende que su visita ha sido demasiado larga. El sol, cada día un poco más alto, se reflejaba sobre los charcos helados del jardín y hacía brillar los muros de piedra de la mansión con destellos dorados. Lidia observaba desde una de las ventanas cómo el hielo se derretía en los canalones,
dejando caer gotas que sonaban como relojes diminutos. Había pasado más de un mes desde que encontró la caja fuerte y entregó los documentos al abogado Caldwell. En ese tiempo, la casa parecía haber cambiado, como si la revelación de su secreto hubiera liberado algo más profundo. Los pasillos ya no la oprimían, el aire era más limpio, y hasta las sombras parecían más suaves. Pero afuera, el mundo no había cambiado. Brookhaven seguía siendo un pueblo pequeño, donde las habladurías viajaban más rápido que la verdad. Los rumores sobre la viuda de la mansión Rossini se habían multiplicado. Algunos decían que había encontrado oro, otros que practicaba rituales nocturnos para hablar con los muertos. Los niños de la escuela se burlaban de Jonah y Mae. Los llamaban los fantasmas del palacio. Lydia intentaba mantener la calma, pero cada palabra malintencionada caía sobre ella como una piedra. Aún así no se rindió. Había leído la carta de Rossini demasiadas veces para dudar ahora. Su misión estaba clara: cumplir la promesa que el hombre había dejado enterrada con su nombre. Una tarde, el teléfono del vestíbulo sonó. Era Caldwell. Su voz sonaba distinta, entre emocionada y temerosa. «He confirmado lo que sospechábamos», dijo. «El fondo Casa di Luz existe. Nunca fue disuelto. Los documentos eran tan precisos que el banco no ha tenido más remedio que reconocer la cuenta. Hay una suma considerable, pero hay un problema». Hubo un silencio breve. El interés que ha generado durante todos estos años ha atraído atención. No todos verán con buenos ojos que una desconocida reclame el legado Rossini. Lydia cerró los ojos apretando el auricular. «No quiero el dinero para mí. Solo quiero cumplir su propósito». «Lo sé», respondió Caldwell, «pero hay quienes aún viven de lo que él destruyó. Gente poderosa, con nombres que no querría oír. Tenga cuidado, señora Moore. Ya ha removido demasiadas aguas dormidas». Aquella advertencia se clavó en su mente como una espina. Desde ese día empezó a notar pequeños signos que antes habría pasado por alto. Un coche estacionado frente al portón durante horas, llamadas sin respuesta, sobres sin remitente en el buzón. Uno de ellos contenía una sola frase escrita con tinta roja: «Deje dormir al pasado». La letra era torpe, como imitando la de un niño, pero el mensaje era claro. Lydia no se lo comentó a los niños ni al abogado. Quemó el papel en la chimenea y siguió adelante. Mientras tanto, los preparativos para reactivar el fondo seguían en marcha. Caldwell gestionaba los trámites legales, y Lydia comenzó a planificar la restauración de la mansión. Su idea era convertirla en un centro de acogida para niños huérfanos, como Rossini había soñado. Había algo profundamente simbólico en esa decisión. El lugar que había sido escenario de pecado y silencio sería ahora refugio de vida. Al principio, trabajó sola. Pintó paredes, reparó ventanas, limpió los pisos de mármol hasta que volvieron a reflejar la luz. Pero pronto empezaron a llegar manos dispuestas a ayudar. Una vecina, la señora Harper, que al principio la había evitado por miedo a los rumores, apareció una mañana con un balde y trapos. «Mi nieta perdió a su madre», dijo con voz temblorosa. «Si esta casa va a cuidar de otros niños, quiero ayudar». Detrás de ella, otros se sumaron. Un carpintero, un jardinero, 2 estudiantes del pueblo. La risa y el ruido del trabajo llenaron las habitaciones vacías. Por las noches, después de que todos se marchaban, Lydia caminaba sola por los corredores iluminados con lámparas nuevas. Escuchaba el eco de los pasos y pensaba en cómo el pasado y el presente podían convivir sin destruirse. En una ocasión, al pasar frente al retrato descolorido de Rossini que había encontrado en el desván, se detuvo. «Lo estamos haciendo», murmuró, y por un instante creyó ver un destello de luz en los ojos pintados del hombre. Los periódicos, siempre atentos a los rumores, comenzaron a interesarse por la historia. «La viuda del crimen redime el legado Rossini», tituló un diario local. Otro fue menos amable. «¿Caridad o lavado de imagen? El oscuro pasado del nuevo orfanato». Lydia no contestó a ninguno. Sabía que la verdad necesitaba tiempo para imponerse. Sin embargo, la exposición atrajo atención no deseada. Una noche, mientras revisaba planos en el escritorio, oyó el ruido de un vidrio rompiéndose. Corrió al pasillo y encontró una ventana destrozada. En el suelo, entre los fragmentos,
Había una piedra envuelta en un papel. No todo lo que brilla es luz. El miedo la atravesó como una corriente helada. Cerró las puertas y pasó el resto de la noche despierta, escuchando cada crujido del viento. Al amanecer, el jardín parecía intacto, cubierto de escarcha. Solo el cristal roto recordaba lo ocurrido. Pero en su interior, algo había cambiado. Ya no se sentía sola. Había una fuerza, una determinación silenciosa que no la dejaría retroceder. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Los voluntarios trabajaban desde el amanecer hasta la tarde. En el salón principal se instalaron nuevas lámparas, los muros se pintaron de blanco, y el gran piano, cubierto de polvo durante décadas, fue limpiado hasta recuperar su brillo. Lidia contrató a un grupo de albañiles para reforzar el techo y habilitar las habitaciones del ala oeste, destinadas a los niños. A veces, mientras los obreros trabajaban, un rumor de voces o risas lejanas recorría los pasillos. Nadie sabía si eran ecos del pasado o simple imaginación. Lidia, en cambio, estaba segura de que la casa respondía, agradecida. Un mediodía, mientras revisaba unas facturas, recibió una llamada de Caldwell. «Ya es oficial», dijo él con una satisfacción contenida. «El fondo Casa de Luz ha sido reactivado legalmente. Es usted la administradora. Los recursos estarán disponibles en unos días». Lidia no respondió de inmediato. Sintió una mezcla de alivio y vértigo. Colgó el teléfono y se sentó en la escalera principal. Jonah y Mae jugaban en el jardín, lanzándose bolas de nieve, riendo. La luz del sol entraba por las ventanas y se derramaba sobre el suelo recién encerado. Por primera vez, la mansión Rossini estaba llena de vida. El pueblo poco a poco empezó a cambiar de actitud. Los mismos que antes se burlaban comenzaron a acercarse con curiosidad. Algunos ofrecían donaciones. Otros simplemente querían ver con sus propios ojos el milagro que todos mencionaban. Las cámaras de televisión locales filmaron el progreso del proyecto. «Un nuevo amanecer para Brookhaven», decía el presentador. Lidia, sin embargo, rechazó las entrevistas. Prefería el trabajo silencioso al ruido de la fama. Una tarde, mientras los voluntarios instalaban los últimos muebles, un cartero dejó un sobre sellado sin remitente. Dentro había una copia antigua del testamento de Rossini y una nota breve. «No todos los herederos están muertos». La firma era ilegible. Lidia sintió un escalofrío. Caldwell confirmó que nunca había visto ese documento. Aquello significaba que alguien más estaba siguiendo los pasos de Rossini, quizás con otros fines. Aún así, no permitió que el temor la desviara. Sabía que las fuerzas que se oponen a la luz siempre aparecen justo antes del amanecer. El día de la inauguración llegó con un cielo despejado y un aire tibio que anunciaba la primavera. El jardín, ahora limpio y cuidado, estaba decorado con cintas blancas. Los niños del pueblo, acompañados de maestros y vecinos, esperaban frente al portón. Lidia se colocó un abrigo sencillo y se detuvo ante la puerta principal. Por un momento la invadió la imagen de sí misma, la primera vez que cruzó aquel umbral. Sola, cansada, con una maleta y dos niños asustados. Ahora la casa respiraba luz, y su corazón también. Cuando abrió las puertas, una ráfaga de aire fresco recorrió el vestíbulo. El sol entró hasta el fondo, iluminando las paredes restauradas. Los invitados comenzaron a pasar, admirando el trabajo. En el centro del salón, sobre una mesa de madera, descansaba la cruz de plata que había hallado en la caja fuerte. Junto a ella, una placa nueva llevaba grabadas las palabras que había decidido como lema: «Incluso la oscuridad puede aprender a brillar». Caldwell habló brevemente ante los presentes, narrando el origen del proyecto. Al mencionar a Domenico Rossini, muchos bajaron la mirada. Pero cuando Lidia tomó la palabra, su voz, serena y firme, llenó la sala. Durante años esta casa fue un símbolo de miedo y silencio. Hoy vuelve a ser lo que debió ser, un refugio. No importa quiénes fuimos, sino lo que elegimos ser ahora, y hoy elegimos ser luz. Hubo aplausos, algunos tímidos, otros sinceros. Jonah y Mae, de pie junto a ella, la miraban con orgullo. Por primera vez, Lidia sintió que el círculo se cerraba, que el peso del pasado encontraba su redención. Esa noche,
Cuando todos se marcharon y la casa volvió a quedar en calma, recorrió los pasillos en silencio. Cada rincón parecía vibrar con una energía nueva. Entró al estudio, donde todo había comenzado, y encendió una vela. Sobre la repisa seguía el diario de Rossini, la cruz y los documentos. El fuego temblaba suavemente, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Lidia se sentó frente al escritorio y abrió el cuaderno por la última página. La frase inconclusa de Rossini aún estaba allí, como una herida abierta. Que esta casa... Tomó una pluma y escribió con tinta fresca las palabras que completaban el pensamiento. No sea nunca más un refugio para el miedo, sino para la esperanza. Apagó la vela, dejando que la oscuridad llenara la habitación. Desde el exterior llegaban risas de niños jugando en el jardín, y el eco de sus voces se mezclaba con el susurro del viento. Por primera vez en muchos años, la mansión Rossini, ahora Casa de Luz, dormía sin culpa. Y en algún lugar del pasado, el alma de Domenico Rossini, por fin, también. La primavera llegó con una suavidad que parecía imposible después del invierno largo y pesado. Los árboles del jardín, que durante meses habían sido solo esqueletos de madera negra, comenzaron a cubrirse de brotes verdes, y el aire se llenó de ese perfume tenue que anuncia el renacimiento de todas las cosas. En la Casa de Luz las ventanas permanecían abiertas desde temprano, dejando entrar el murmullo de los niños y el canto de los pájaros. Donde antes había silencio y polvo, ahora había voces, risas y pasos que resonaban por los pasillos. Cada habitación ocupada, cada cama recién tendida, era una victoria contra la oscuridad que había habitado allí durante décadas. Lidia se movía entre los pasillos con una serenidad nueva, observando a los pequeños que jugaban en el salón principal, pintando o leyendo bajo la luz del mediodía. En el aire flotaba el olor de la madera pulida y del pan recién horneado. Era difícil creer que ese mismo lugar había sido escenario de crímenes, secretos y miedo. Había logrado lo que Rossini solo había soñado: transformar el peso de la culpa en refugio, el silencio en vida. Sin embargo, dentro de ella, algo aún no encontraba descanso. Sabía que su tarea no terminaba solo con la apertura de la Casa de Luz. Había promesas que todavía aguardaban cumplimiento, voces que seguían pidiendo ser escuchadas. Cada mañana, antes de que los niños despertaran, Lidia subía al estudio. Encendía una vela frente al diario de Rossini y leía fragmentos al azar, como si buscara consejo. El pasado no se borra, había escrito él, pero puede ser redimido si alguien tiene el valor de mirar su sombra. Aquella frase se había convertido en su lema silencioso. Era lo que la sostenía en los días difíciles, cuando los problemas financieros amenazaban con detener la obra o cuando los recuerdos de su familia perdida regresaban con la fuerza de una marea. A veces pensaba que ella también estaba escribiendo su propio capítulo del diario, aunque sin tinta ni papel, sino con actos que transformaban el dolor en esperanza. El abogado Caldwell seguía visitándola de vez en cuando, más por cariño que por trabajo. Siempre llegaba con su bastón, una sonrisa cansada y una carpeta bajo el brazo. En una de esas visitas le entregó un sobre sellado. «Lo encontré entre los archivos de la alcaldía», le dijo. «Es un documento que Rossini presentó días antes de desaparecer. Nunca fue procesado. Creo que le pertenece». Lidia lo abrió con cuidado. Era una carta dirigida a la ciudad de Brookhaven, en la que Rossini explicaba su intención de donar la mansión y parte de su fortuna para crear un hogar de niños. El texto estaba firmado y sellado oficialmente, pero nunca había sido entregado. «Nunca lo supieron», murmuró Lidia. «Lo borraron de la historia». Caldwell asintió con tristeza. «Y usted lo devolvió». A veces la justicia llega tarde, pero llega. La noticia del documento, cuando finalmente se hizo pública, conmovió al pueblo. Los periódicos que antes habían alimentado el escándalo publicaron titulares nuevos. El verdadero legado de Rossini, redención después de medio siglo. Los habitantes comenzaron a mirar la Casa de Luz con otros ojos. Las donaciones aumentaron, los voluntarios se multiplicaron, y las risas de los niños se convirtieron en parte del paisaje cotidiano. Pero con la atención también llegó la sombra. Una noche, Lidia escuchó ruidos en el jardín. Al asomarse por la ventana, distinguió una figura junto a la verja.
Era un hombre alto, cubierto con una chaqueta larga. Permaneció inmóvil, observando la casa. Cuando ella encendió la luz del porche, la figura desapareció entre los árboles. No era la primera vez que ocurría. Desde que la historia del fondo y del dinero de Rossini se había hecho pública, los murmullos sobre herederos y reclamaciones comenzaron a crecer otra vez. Caldwell había tratado de tranquilizarla, asegurando que todo estaba legalmente resuelto, pero Lydia sentía que había alguien más moviendo los hilos. Alguien que no soportaba ver la redención de aquel nombre. Pasaron semanas sin incidentes. La rutina volvió a llenar los días. Clases, comidas, risas. En el comedor, los niños aprendían a leer y escribir, y las paredes se llenaron de dibujos. Mae, que había heredado la sensibilidad de su madre adoptiva, pasaba horas en la biblioteca inventando cuentos sobre la casa y sus antiguos habitantes. Jonah, más inquieto, se convirtió en ayudante del jardinero, plantando flores en los caminos del patio. Todo parecía avanzar hacia la calma definitiva, hasta que una mañana Lydia recibió una carta sin remitente. Dentro había una sola línea escrita con caligrafía firme. Hay algo que aún no has visto. El mensaje la inquietó. Volvió a revisar los pasillos, los sótanos, las habitaciones selladas. No encontró nada nuevo. Pero esa misma noche, mientras recorría la planta baja, el viento empujó una de las puertas del ala norte, una que casi nunca usaba. Dentro, el aire olía a humedad y a madera vieja. En una esquina del suelo notó una pequeña irregularidad, una tabla ligeramente levantada. Se agachó y con la ayuda de un cuchillo, la levantó. Debajo había un hueco cubierto por polvo y un pequeño envoltorio envuelto en tela negra. Dentro encontró una fotografía. Rossini de pie junto a su esposa y una niña frente a la casa. En el reverso, unas palabras. La luz debe continuar. Lydia se quedó mirando la imagen largo rato. No entendía por qué había estado escondida ni quién la había dejado allí. Pero al día siguiente, al enseñar la foto a Caldwell, él palideció. «Esa niña no es Julia», dijo lentamente. «Julia tenía el cabello oscuro. Esta es otra». Durante días investigaron en los archivos del pueblo, y poco a poco una historia desconocida comenzó a revelarse. Rossini había tenido un segundo hijo, una niña nacida fuera de su matrimonio, fruto de un amor secreto con una mujer del barrio pobre. Cuando su esposa lo descubrió, todo se derrumbó. Esa hija nunca fue reconocida legalmente, y tras la muerte del mafioso desapareció junto a su madre. Nadie volvió a saber de ellas. Caldwell sospechaba que esa línea de sangre podría haber sobrevivido, y que alguno de sus descendientes era quien observaba la casa desde la oscuridad. El descubrimiento no alteró el propósito de Lydia, pero le añadió un matiz de destino. Ahora comprendía que no solo estaba cumpliendo un sueño ajeno, sino también cerrando una herida que había atravesado generaciones. La Casa de Luz no era solo un refugio para los niños del presente, era la expiación de todos los niños olvidados del pasado, incluidos los propios de Rossini. El verano trajo consigo un resplandor dorado. La vida en la casa seguía su curso, y Lydia, aunque cansada, encontraba paz en los gestos cotidianos. Un desayuno compartido, una lección de lectura, una risa infantil. La comunidad comenzó a verla como un símbolo de esperanza. Algunos periodistas llegaron de la capital, interesados en filmar un documental sobre la transformación del antiguo palacio mafioso en un hogar para niños. Ella accedió con humildad, pero insistió en que su historia no era la importante. «La casa es la protagonista», dijo. «Yo solo la escuché». Con el paso de los meses, los niños fueron creciendo. Jonah ayudaba a enseñar a los más pequeños, y Mae había comenzado a escribir un diario donde registraba los días del orfanato. Lydia leía fragmentos por las noches y se emocionaba al descubrir su propia vida reflejada en aquellas páginas, como si el tiempo se repitiera, pero con una nueva esperanza. Cuando el otoño volvió, Lydia empezó a sentir el peso de los años y de los recuerdos. Las jornadas largas, las preocupaciones, la lucha constante contra las sombras la habían agotado, pero su espíritu seguía fuerte. Una tarde, mientras el viento movía las hojas secas en el patio, reunió a los niños y les habló junto a la fuente. «Todo esto», les dijo, señalando la casa, «no me pertenece, tampoco a Rossini, les pertenece a ustedes. Cuídenla.
Hagan que siga viva cuando yo ya no esté. Que aquí nunca falte luz. Esa noche, subió al estudio como cada día y encendió una vela. Abrió el diario de Rossini una vez más. Releyó las últimas líneas que había escrito. He cometido muchos errores, pero si alguna vez alguien logra comprender lo que quise hacer, tal vez me perdonen. Cerró el libro con suavidad. Sonrió y susurró. Ya te perdonaron. Luego se sentó junto a la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. El cansancio la envolvió con dulzura, como una manta tibia. A la mañana siguiente, los niños la encontraron dormida en su sillón, con el diario sobre el regazo y una expresión de paz en el rostro. El viento movía las cortinas, y el primer sol del día entraba por la ventana, bañando su figura con un resplandor dorado. Caldwell llegó poco después. Nadie lloró con desesperación. Todos sabían que se había ido en calma, como quien ha completado un ciclo. La Casa de Luz continuó su labor. Años después, una placa de mármol fue colocada en el jardín, junto a la fuente donde Lydia había hablado por última vez a los niños. En ella se leía: Lydia Moore, Custodia de la Luz, 1973-2025. Debajo una frase grabada en letras pequeñas, tomada del diario de Rossini. Incluso el más oscuro de los hogares puede aprender a brillar. Los visitantes que llegaban a la casa decían que al atardecer, cuando la luz del sol se filtraba entre los cristales, podía verse una figura femenina caminando por el vestíbulo, observando a los niños jugar, sonriendo en silencio. Nadie temía a esa presencia. Todos sabían quién era. La Casa de Luz seguía viva, y con ella, el legado de Domenico Rossini, el hombre que quiso expiar su culpa, y de Lydia Moore, la mujer que tuvo el coraje de escuchar un susurro del pasado y convertirlo en una promesa cumplida. Afuera, sobre el portón de hierro restaurado, brillaban bajo la lluvia las palabras que ella misma había mandado grabar. Donde hubo sombra, habrá siempre amanecer. ¿Creías que una casa podía tener alma? La historia de Lydia Moore y el legado Rossini demuestra que incluso las sombras pueden convertirse en luz. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Mira los siguientes videos, descubre más secretos ocultos detrás de puertas cerradas y comparte este video con tus amigos, porque quizás tú también vivas en una casa con memoria.